Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos regala de poder seguir transmitiendo su mensaje, pues sabemos y entendemos lo importante que es el poder escuchar la palabra que nos nutre, la palabra que nos fortalece, la palabra que nos alienta, la palabra que nos motiva, la palabra que nos levanta. Y quiero leer en el Evangelio de Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 14, del verso 22 en adelante, la palabra del Señor que dice de la manera siguiente: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, yo soy, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos regalas de poder, Señor, escuchar tu mensaje. Te pedimos en el amor de Jesucristo que tu palabra, que lleva todo aquello que nutre, que conforta, que fortalece nuestras vidas, haga como siempre lo hace aquello para lo cual tú le envías. Te pedimos que nuestras mentes y nuestros corazones estén abiertos, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, pues siempre la hemos necesitado y la necesitamos. Así te pido por aquellos que están en cualquier parte sufriendo, aquellos que no tienen de dónde agarrarse, aquellos que no tienen cómo sujetarse para soportar las situaciones que ahora estamos viviendo. Te pido por todos aquellos que en cualquier parte, Señor, alaban, glorifican y bendicen tu nombre, sé con ellos. Te pido que, Señor, podamos entender que tú eres soberano y que nada ocurre si no es tu voluntad, y que hay cosas que tú las permites porque un objetivo tienes que cumplir. Solamente te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que nuestra fe siga aumentando día con día, pues vivimos por fe, Señor, y por fe saldremos adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Hermanos, en esta porción que hemos leído, tenemos un cuadro
que nos dice cómo es que ahora como iglesia nosotros podemos seguir confiando y seguir esperando en ti, porque tu palabra siempre nos dice que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Al leer tu palabra, hoy nosotros escuchamos lo que tú mismo le dijiste a tus discípulos en aquella oportunidad: no tengan miedo. Y creo que en la vida nuestra, no tengan miedo es una palabra que tenemos que escucharla todos los días. Todos los días, cuando leemos tu palabra, muchas veces tú usas este vocablo: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Que fue lo mismo que dijiste a tus discípulos y hoy lo recibimos de ti. No tengan miedo. En este Evangelio de Mateo se nos dice que previo a este acontecimiento, Dios había hecho un gran milagro. Había alimentado a 5,000 personas, no contando mujeres ni niños. Y los discípulos fueron testigos presenciales de este gran milagro. Pero el Señor sabía que había gente que había tomado el alimento material y que habrían de venir a buscarlo por el alimento. Entonces dijo enseguida a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él iba a despedir a la multitud. Porque también quería enseñarles que el propósito no era que nosotros estuviéramos preocupados o solo pendientes de lo material, sino lo más importante de lo espiritual. Porque lo material es el resultado de lo espiritual, no lo espiritual de lo material. Y así es como comienza esta enseñanza. Los discípulos habían recogido cada uno de ellos una canasta, una cesta llena de alimento para cada uno de ellos. Y ahora, obedeciendo al Señor, se suben a la barca para ir al otro lado de la ribera. El Señor se quedó, despidió a la multitud, les dijo lo que le tenía que decir, se fue al monte a orar. Allí estaba él solo, orando, allí en la montaña, orándole al Padre. Muchos especulan cuál ha de haber sido o el objetivo de esa oración. Pero cuando uno ahora ha sido bendecido por el conocimiento de la palabra de Dios, uno sabe que el primer y gran objetivo de nuestro Señor Jesucristo es que todos estemos bien. Y en esta época como ahora, Él sabe lo que iba a acontecer a sus discípulos. Y hermanos, tenemos plena confianza de que Él sabe lo que está aconteciendo alrededor de nuestra vida, alrededor de su iglesia. Dígame usted, ¿quién no ha vivido una tormenta? ¿Quién no ha tenido una experiencia dura, difícil en la vida? No hay nadie. Y si hay alguien que diga, no, yo no, bueno, gloria a Dios, disfrútela. Pero en el recorrer de la vida, tarde o temprano vamos a tener que experimentar una situación difícil. Hay todo tipo de tormentas, todo tipo de dificultades, todo tipo de problemáticas. Hay problemas psicológicos, problemas morales, problemas espirituales, emocionales, de todo tipo. Y no hay nadie que diga, yo nunca he tenido ningún problema. Todos tenemos un problema. La diferencia de cómo vamos a enfrentar este problema
¿Y cómo vamos a salir adelante? La va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir confiando en Él, porque Él no se olvida de nosotros. Nosotros no podemos olvidarnos de Él en ningún momento. El relato nos dice que la barca al anochecer, cuando ascendieron a ella, la barca ya estaba lejos de tierra. ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese momento? La barca estaba siendo zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. Se dice que la embarcación estaba, de acuerdo a las medidas de una ribera a la otra, en medio. Estaba en medio. Estaba en medio, que quiere decir que le faltaba bastante para llegar a la otra orilla. Y la hora era de madrugada, la cuarta vigilia. Entre las 3 y 6 de la mañana se considera la cuarta vigilia, pero se cree que en el momento más oscuro, el viento les era contrario y el oleaje obviamente subía y bajaba de una manera totalmente diferente a lo normal, lo cual tuvo que provocar miedo, lo cual tuvo que provocar temor en hombres que eran expertos en la pesca, que pues sabían nadar, pero de acuerdo a las condiciones en que estaban, sabían que por mucho que tuvieran fuerza o pudieran nadar, no iban a salir vivos de esa experiencia. Y al igual que hoy, estamos viviendo un momento oscuro, un momento difícil. Y todavía no sabemos si estamos ya casi para salir o estamos en medio de este problema. No sabemos. La oscuridad representa precisamente eso, los momentos en donde nosotros no sabemos qué va a pasar. Ellos estaban viviendo una crisis, nosotros estamos también viviendo una crisis. Ellos estaban en una barca, nosotros estamos en este planeta Tierra sufriendo el mismo flagelo, todos. Pero allí ellos, allí en la madrugada en la embarcación, azotados, zarandeados, allí cómo se encontraban. Estaban aterrorizados, estaban asustados, estaban angustiados, estaban llenos de miedo. ¿Por qué? Porque, ya lo vamos a leer, Jesús, queriéndose adelantar y llegar a donde ellos rápidamente, lo hace caminando sobre las aguas. Ellos, pongámonos en el lugar de ellos. En el milagro de la multiplicación del alimento, el Señor estaba con ellos. El Señor les dio la provisión, su comidita. Allí, en medio del mar, en el momento más oscuro, azotados y zarandeados por las olas, y teniendo un viento que dice les era contrario, o sea, que quiere decir que no podían avanzar, porque era contrario al propósito de ellos de llegar al otro día, igual que hoy. Ahora uno dice es que todo está en contra de nosotros. Allí anhelaban tener al Señor. Ahí han de haber dicho, se hubiera venido con nosotros y hoy no está aquí, hoy estamos solos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? El Señor sabía cómo le iba a hacer. El Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas, pero sí nos prometió que Él estaría con nosotros, aún en medio de los problemas. No nos desesperemos, no nos impacientemos, porque como en esta ocasión el Señor
Se apresuró caminando sobre los elementos que ahora le servían, ahora estaban a su servicio para que él pudiera caminar sobre ellos y llegar hacia donde sus discípulos. El Señor quería estar ahí. ¿Para qué? Para consolarlos. Y en el momento menos inesperado quizás para ellos, porque ellos se habían olvidado del poder, del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero Él no se olvida de nosotros. A uno a veces se le olvida lo que acabo de decir, pero a Él no se le olvida. Y de repente, caminando sobre las aguas, llega. Y cuando los discípulos le vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y gritaron: es un fantasma. Aquí es donde uno se da cuenta que aquellas creencias o pensamientos infundados a veces no nos sirven para bien. Bueno, nunca nos sirven para bien. Porque si ellos no hubieran tenido esa creencia, porque han de haber pensado: bueno, ¿y quién puede caminar sobre las aguas? Nadie. Es imposible que alguien camine sobre las aguas. Tiene que ser un fantasma, un espíritu. No se pudieron alegrar. Pero ante eso, el Señor les dice: cálmense, yo soy. No tengan miedo. Porque ellos gritaron de miedo. Mire, hermano, el miedo es un recurso que tenemos los seres humanos que muchas veces nos ayudan para bien, pero que no supere nuestra fe. Porque uno puede tener un poco de miedo, puede tener mucho miedo y estar lleno de miedo. Cuando uno está lleno de miedo, está topado, o sea, ya no hay espacio para nada. ¿Cómo va a llegar la paz si estamos llenos de miedo? ¿Cómo va a llegar la tranquilidad si estamos llenos de miedo? Por eso es que el Señor, sabiendo cómo estaban, les dice: cálmense. ¿Por qué? Porque estaban intranquilos, desesperados, tensos, gritando: un fantasma. El Señor les dijo: cálmense, cálmense, no tengan miedo. Una Reina Valera les dice: yo soy. Y de repente, dentro de ellos salió Pedro. Y bueno, quizás dijo: para asegurarme que no es un fantasma, le dice: Señor, si eres tú. O sea, no estaba seguro. Si eres tú. Imagínense, si eres tú, le dijo, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ven. Y a la orden y a la voz del Señor, dice aquí la Escritura, que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. O sea, al oír su voz y al escuchar su mandato, él entonces se baja de la barca y comienza a hacer algo que aparte de Jesús ningún otro ser humano pues lo ha hecho: caminar en el agua. Fíjese, el primer milagro multiplicó el alimento. El segundo caminó sobre las aguas. El tercero le dio poder a Pedro para que también lo hiciera. ¿Se imagínense, hermanos, cómo es nuestro Señor de maravilloso? Que si nosotros le pedimos, le clamamos en situaciones como estas o similares, Él tiene el poder para también darnos a nosotros esa concesión. Él tiene poder para darnos poder en cualquier circunstancia.
Y Pedro comienza a caminar por el poder que el Señor le había dado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí dice la escritura: pero al sentir el viento fuerte, en otras versiones dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó cuando tuvo miedo? Pues comenzó a hundirse. Y eso es lo que pasa cuando nosotros le damos cabida al miedo, cuando nosotros le damos chance. Y cuando tenemos miedo, obviamente nos vamos a hundir en cualquier situación. Por eso es de que hoy, hermanos, tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. No tengan miedo, cálmense, cálmense, no tengan miedo. Ahora podemos, como Pedro, también decirle: Señor, ahora no vamos a dudar si eres tú. Ahora le vamos a decir: sabemos que tú estás con nosotros. Danos poder para caminar sobre estas situaciones irregulares, para seguir caminando por la fe en medio de todas estas circunstancias que nos rodean, ajenas a nuestra voluntad, contraria a nuestro deseo, anómalas en nuestras vidas. Confiemos en el Señor y no veamos, bueno, hoy ¿quién no pone, quién no ve, quién no escucha las noticias? Está bien, hay que estar informados, hay que escuchar cuáles son los pasos a seguir, las regulaciones de las autoridades, pero no dejemos que las noticias nos llenen mucho, sino solo lo necesario como para obedecer a las autoridades y cumplir con sus regulaciones y mantenernos bien. Pero no dejemos que las noticias nos llenen desmedidamente, sino llenémonos de la palabra del Señor. Llenémonos de su palabra. Por eso Dios nos ha bendecido dándonos su palabra para que podamos meditar en ella de día y de noche. Si nosotros le pedimos al Señor cualquiera cosa, en su amor hacia nosotros y su misericordia nos la dará, para bendecirnos y para que glorifiquemos y honremos su nombre. Pedro comenzó a hundirse porque no hizo lo correcto. Él tenía que mantener su mirada, tenía que caminar en el agua. Hubiera caminado más si hubiera mantenido su mirada en el autor y consumador de la fe, como dice el libro de los Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así debemos de caminar, así debemos de andar en medio de los problemas, aunque parezca ser que todo está oscuro, o sea, que se nos venga la noche, como decimos popularmente. Si nosotros nos mantenemos confiando y puestos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, caminaremos sobre los elementos también se someterán a nosotros, a nuestro servicio. Porque ese es el poder que nuestro Señor tiene, y Él también con nosotros comparte su poder. Y cuando comenzó a hundirse, hizo lo que pues debemos de hacer siempre. Quiera Dios que nadie se sienta que el agua le está llegando a la nariz, que estemos confiando, caminando sobrenaturalmente. Pero si hay alguien que cree que se está hundiendo, haga lo que hizo Pedro. Pedro le gritó al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Imagínense qué pedido, en qué desesperación, con cuánto temor, sintiendo que se hundía, que ya la superficie por donde caminaba no era la misma. Clamó al Señor, el Señor le contestó. Una vez más se cumple lo que el Señor dijo en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Clamemos al Señor, el Señor siempre nos va a responder. Pidámosle a Él, Él nos dará. Señor, sálvame, sálvame, le dijo Pedro. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, dice aquí que lo reprendió, pero no lo soltó.
pero lo levantó. No podemos nosotros pensar cuál fue el tono de su voz, pero lo que sí sabemos es que le tendió la mano, porque nadie que le pida al Señor de todo su corazón, nadie que le clame sinceramente, será desoído por el Señor. El Señor le tendió la mano y le dijo: hombre de poca fe. Poca. Entonces quiere decir que la medida del miedo era mayor que la medida de la fe. Hermanos, pensemos. En momentos como estos, momentos difíciles, estos momentos de crisis, pensemos, ¿cuál es la medida de nuestra fe? Es que la medida del miedo ha sido mayor, ha subido y la fe ha descendido, ha bajado. No, hermanos, pidámosle al Señor, confiemos en Él. Él se apresuró, caminó sobre las aguas en la madrugada, en lo más oscuro, y llegó a ellos con una palabra de aliento: vamos, cálmense, no tengan miedo. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya, quiero estar seguro que no eres un fantasma. El Señor le dijo: ven, y le concedió poder para que también dominara las aguas, los elementos naturales. Pero la medida de la fe descendió y el miedo subió. Un gran contraste en la vida espiritual. Cuando eso ocurre, es perjudicial para nosotros. Hermanos, mantengámonos con los ojos puestos en nuestro Señor, caminando por la fe. No, hermano, estemos pendientes de otra cosa más que de Él, porque Él es nuestro refugio, nuestro pronto amparo. Él es, hermanos, la roca de nuestra salvación. ¿Por qué dudaste? No está escrito qué le contestó Pedro, que ni aliento tenía para contestarle. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Obviamente, las olas descendieron a su normalidad. Llegó la paz a los corazones de sus discípulos, y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Fíjese, el milagro de la multiplicación del alimento, el milagro de caminar sobre las aguas, el milagro de que hiciera que Pedro caminara sobre las aguas, y el milagro de que se calmara todo. Todo lo alineó en favor de sus discípulos. Y cuando ellos se dieron cuenta de todo esto, dice aquí la Escritura, le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Hoy no necesitamos nosotros nada más. No necesitamos ningún convencimiento, porque ya sabemos quién es nuestro Señor. Ahora, en esta Escritura, en este cuadro, veamos. Estamos también viviendo una crisis, o los momentos más oscuros, pues, en la vida, no solo nosotros, la raza humana. Pero fíjese, en esta época, en este tiempo, en este relato, el Señor llegó caminando sobre las aguas, socorrió a sus discípulos, se calmó todo. De igual manera, nuestro Señor está a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros. Él sabe lo que acontece alrededor de nuestras vidas. Y al igual que en esta época, yo sé que Él ha venido a su iglesia, a cada uno de nosotros, a confortarnos, a decirnos: cálmense, no tengan miedo. Como ayer, es lo mismo hoy. Esta es la voz de nuestro Señor.
Este es nuestro recurso divino. Hoy, al igual que en esta época, el Señor nos dice: cálmense, tranquilícense, no tengan miedo, todo está bajo control. La Biblia dice que a los que Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, y que un propósito Dios está haciendo no solo para con su iglesia, sino para con toda la humanidad. Hay un gobernador en Europa que dijo: ya hicimos todo lo que pudimos, ahora solo Dios nos puede ayudar. Nosotros no estamos pasando esta situación por desobedecer a nuestro Señor, por el contrario. Qué bueno que le estamos obedeciendo. Los discípulos no estaban en esta tormenta, en medio de este huracán. De una manera subjetiva, obviamente lo estoy diciendo, pero en efecto ellos estaban en el medio del mar, azotados en lo más oscuro. ¿Por qué estaban ahí? No por desobedientes, por obedientes. Y por eso es que bendito sea Dios, que cualquier cosa que pasa alrededor de nosotros, si nosotros estamos obedeciendo al Señor, qué bueno. Porque si estamos pasando estas situaciones y hemos sido y somos y estamos obedeciendo al Señor, entonces confiemos en Él, que algo maravilloso está haciendo en nosotros y que algo maravilloso nos mostrará cuando salgamos de esto. Quiera Dios, hermanos, que asimilemos esta palabra, que la digeramos bien y que recordemos que si hay alguien que está preocupado por nosotros, y que yo estoy seguro que ya llegó a cada uno de nosotros diciéndonos: no temas, cálmate. Recordemos estas palabras: cálmense, no tengan miedo, que el Señor es capaz de cualquier cosa por llegar donde nosotros estamos. Y ya lo hizo. Creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cómo hemos vivido y cómo hemos sentido la presencia del Señor en nuestro hogar, en nuestras vidas. Termino con estas palabras: cálmense, dice el Señor, no tengan temor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra ha venido a ser ese alimento que seguirá confortándonos, fortaleciéndonos. Señor, gracias por tu palabra, la palabra que nos bendice, que nos llena de salud, de bendición. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Porque así como estabas en la montaña solo orando, ahora estás a la diestra del Padre orando también, intercediendo por nosotros. Y así como llegaste a ellos, tú llegas a nosotros y un día volverás por nosotros también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener. Aleluya. Queremos este momento hacer una invitación para aquellas personas que nunca han aceptado al Señor Jesús, que si este momento lo quieren hacer. Sé que los hermanos de la iglesia Shalom están en todas partes, en las casas en este momento, y en cada casa hay un líder, un anfitrión, un hermano, de los que sabemos qué tenemos que hacer en estos momentos. Así que si alguien quisiera este momento reconciliarse, levanten la mano en señal que lo hacen, y un hermano de los que están en las casas orará por usted. O si alguien quiere aceptar por primera vez también en este momento, lo mismo, un hermano orará por usted y usted entrará
a estar en la casa del Señor, en el cuerpo de Jesucristo. Y si haberen enfermos también en las casas, creamos en la palabra del Señor y que un hermano ore por usted. Vamos a en este momento a orar por los que están enfermos. Señor, te damos gracias por aquellos hermanos que están enfermos en este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda enfermedad que esté estorbando los cuerpos de nuestros hermanos, la mandamos fuera en el nombre de Jesucristo en esta hora. Te rogamos que te glorifiques como siempre lo sabes hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te rogamos que fortalezcas a cada hermano débil en la fe. Amén. Amén, hermanos. Queremos ya dar por terminado este servicio, este culto, y queremos recordarle a los hermanos que lo sintonizan a través de la televisión que los viernes estamos siempre pasando el programa a las 7 de la noche, el día domingo a las 3 de la tarde, y esperemos que pronto esta tormenta pasará. Estamos seguros que todas las cosas que ocurren en la tierra están en el plan de Dios, y nosotros los creyentes lo tenemos que esperar en Dios, porque los que esperan en Dios nunca seremos avergonzados, siempre tenemos resultados a beneficio de nosotros para la gloria del Señor. Así que vamos a dar por terminado, a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra que hemos oído. Gracias por los que han aceptado, por los que has sanado. Te rogamos en el nombre de Jesús que cada uno que está en las casas los fortalezcas y les dé fe y confianza en ti, Señor, para poder esperar en ti hasta el último momento. Gracias. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor